Dale. Bueno, Patricio Lons, lo tenemos hoy para conversar. Lo voy a volver a conectar porque no está apareciendo la imagen, lamentablemente. Lo vuelvo a llamar. A ver, lo vuelvo a llamar a Patricio Lons. La idea es hablar hoy sobre Argentina productiva en crisis, obviamente, y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Gracias, Patricio, por acompañarnos. Vos sabés que la entrevista que tuvimos, la última, fue la entrevista que más transmisiones tuvo, ¿no? Fue de todas las 20, fue la que más tuvo. Me han mandado mensajes, me llamó gente para felicitar y para pedir por favor que le avisáramos cuándo volvíamos a tener una entrevista con vos, y es lo que hice. Le avisé a todo el mundo. Acá, si escuchás a mi hija gritar por atrás, es imparable, ¿no? Los chicos son imparables en Está este emitiendo su momento. opinión. ¿Cómo? Está emitiendo su opinión. Tal cual, no se pueden parar, pero forma parte. A lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Para no... Yo llevo ya... Es decir, yo creo que esta crisis nos tiene que acercar. Tal Y cual, dentro del acercamiento está lo cotidiano y lo doméstico. por supuesto. Los chicos cerca, el perro que te salta delante de la cámara. Sí. Eso, Tal cual. Nosotros llevamos ya algunos días más de cuarentena voluntaria, ¿no? sí. Llevamos ya 12 días. No es poco, Y ¿eh? vamos a saber si termina, ¿no? Porque estamos a cuánto, 25. Faltan 6 días más, 18 días, veremos. No, Ahí, se va a extender seguramente mucho más, ¿sí? Mucho más. Patricio, sí. No, vamos ayer a... decía un virólogo que Argentina reaccionó rápido. Italia tardó 30 y pico de días y ya tiene 7.500 muertos. Y España tardó 45 y ya está por los 2.500. Lo que pasa que el acatamiento en Argentina es otra historia. Una cosa es decretar la cuarentena y otra cosa es que la cumpla la gente, ¿no? No es lo mismo acá que en otros países. Yo veo muy poca gente en la calle, ¿no? He salido nada más que al supermercado una vez en estos días y no me molesta mucho la situación. Yo soy desconfiado, obviamente, de toda la clase política, ¿no? Hace Sí. 30 días hablaban de eutanasia y aborto y ahora nos quieren cuidar la vida. Bueno, esperemos que alguna vez sean sinceros y que esta vez sean sinceros, ¿no? Vamos Bueno, al tema. vamos al tema. Sí. ¿Cuál es el rol, Patricio, de las Fuerzas Armadas? ¿Hay historia de esto, obviamente? Sí, hay muchísima historia. A lo largo ¿cómo aparecen las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe? Primero, en las propias situaciones de guerra, ¿no? Vos ves incluso que, por ejemplo, siglo XVII, XVIII, la batalla de Panipat en la India, cómo las mujeres de los comandantes organizaban sus primeros sistemas de salud, porque había mujeres médicos en la India, aquella época, en una India feudal, ¿no? Y organizaban los equipos de campaña que acompañaban a los ejércitos. Después hay un caso interesante que es la guerra de Crimea, donde Florence Nightingale, una niña de la sociedad inglesa, pero muy preocupada por lo que había visto en los hospitales, empieza a crear el método de enfermería. Porque las primeras enfermeras eran mujeres que, digamos, eran como mucamas, que limpiaban y hacían lo que podían. Ella empieza a crear un método para poder atender a los enfermos, porque veía que muchos heridos en batalla se morían por la desatención siguiente o por la depresión, ¿no? Ella recorría la noche las camas de los heridos con una lámpara, ¿no? The Lady of the Lamp, le decían, la dama de la lámpara. Y aparte de ahí se crea la enfermería moderna y la enfermería militar, incluso fue condecorada por la reina Victoria y el príncipe consorte, ¿no? Con una medalla que decía para las armas caritativas. Y luego tenés que eso empieza a aparecer como una necesidad, siempre al comienzo relacionado con situaciones bélicas, ¿no? Acá en las invasiones inglesas las mujeres empezaron a organizarse como una suerte de cuerpo médico, con un médico que las dirigía, ¿no es cierto? Y empiezan a crear un sistema
muy en base al sentido de caridad cristiana, amor al prójimo. Ese es el primer método, ¿no?, que se lleva a los aislamientos. Fíjate que luego, en el fondo, la enfermería y la medicina terminan copiando ese primer concepto. Pero yo noté algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Usted que mi primer antepasado, el primer nonce que llega acá, era cirujano médico de la flota francesa, y ve con el bloqueo de Montevideo, y ya la flota llevan cirujanos para atender a los heridos. Pero luego ya vemos en nuestro país que las Fuerzas Armadas empiezan a colaborar, sobre todo en las inundaciones, ¿no? Viste, la de Comodoro Rivadavia, La Plata, en varios lugares más, empieza a aparecer la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que colaborar, y hoy tenemos lo que se llama Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo y la Protección Civil, ¿no?, que depende de las Fuerzas Armadas, básicamente, en la Fuerza de Seguridad. Y la idea es que los jefes de defensa civil, que son intendentes, ante una situación catastrófica se dirijan a la unidad militar más cercana, y que la primera ayuda se arregle y se decida de esa manera. Después tenés acá que la Marina ha comprado unos buques multipropósitos que trabajan mucho en el río Paraná, y tienen la posibilidad de montar dos contenedores que son consultorios para cirugía, para partos, para oftalmología. Han donado centenares de pares de anteojos, y han creado en lugares de catástrofe, no solo han atendido a la gente, sino que han entrenado a la población civil para manejarse en la catástrofe en caso de que se repita, ¿no es cierto? Entonces, realmente vemos que en Santa Victoria también actuaron en determinadas emergencias. Es decir, siempre las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque tienen una logística. Las Fuerzas Armadas te pueden hacer un puente rápidamente, te pueden montar un hospital de campaña, y tienen una disciplina para hacerlo. Vos pensás que nosotros, hasta Fuerzas Armadas nuestras, llevaron un hospital de emergencia a Haití, cuando fue ese famoso ¿cómo se llama?, terremoto. Pero siempre han actuado en terremotos, incendios, inundaciones, y bueno, es mucho más fácil trabajar con un equipo disciplinado que ya tiene una disciplina de trabajo, como la que tienen los bomberos, por ejemplo, que en una situación de catástrofe se manejan con toda naturalidad, como la que tienen algunos periodistas de investigación cuando tienen que ir a un lugar, y bueno, se van subordinando a cómo se mueve la fuerza de rescate o una fuerza bélica. Yo me acuerdo que cuando fue también el derrumbe de la AMIA, que te acordás que bueno, cortaban las calles, realmente fue un desastre, fue un edificio muy alto, eran 4 o 5 pisos, y había que sacar gente que estaba todavía adentro, ¿no? Y la Marina llevó a varios cientos de infantes de Marina, porque bueno, tenían toda esa disciplina, porque lo primero que había que sacar era piedra, cascotes. Dice, bueno, ¿cómo hago para ayudar a un tipo que está abajo? Primero tenés que limpiar por la mayor cantidad de piedras posibles, cañerías que encuentres, si hay un conducto de gas que esté abierto, cómo cortarlo, para poder ahí recién ayudar a la gente que está abajo, ¿no es cierto? Entonces hemos visto siempre que las Fuerzas Armadas tienen esa disciplina natural para trabajar, ¿no es cierto? Estamos, Patricio, estamos transmitiendo. Que sería importante. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Le pido a la gente que nos escucha si nos puede mandar sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas, como para poder compartirlas con nosotros y poder avanzar en este análisis que estamos haciendo de cuál es el rol, cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas, cómo fue históricamente, cómo es en otros países, y ver cuál es el espacio que el gobierno, el Ejecutivo, le va a dar a nuestras Fuerzas de Seguridad y a nuestras Fuerzas Armadas, que no son lo mismo. Sí, es un tema que yo creo que, digamos, uno de los errores de nuestro país ha sido ideologizar siempre el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y vos de esa manera no podés trabajar. Tenemos que dejar, es más, yo veo ayer, hubo otra fecha por el tema del golpe, yo creo que era momento para no tocar estos temas, porque hay que concentrarse en que las Fuerzas Armadas tienen que operar con todo el apoyo de la comunidad para hacer esto, ¿no? Y por eso también se creó, como se llama, la Dirección Militar de Asistencia de Emergencias del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. Porque además, muchas veces apoyan también las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales. Algo que tiene el Ejército es una unidad NBQ,
que es para guerra nuclear, bacteriológica y química, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que haya un derrame bajo estas tres condiciones? Y yo creo que justamente es momento de desideologizar todos estos temas de la Fuerza Armada, y Argentina necesitaría desarrollar unidades NBQ, yo te diría en cada provincia. Como la Fuerza Aérea tendría que tener una mayor capacidad de aviones de transporte, por ejemplo. ¿Vos pensás que esta, Patricio, pensás que esto es una oportunidad, Patricio, para que las Fuerzas Armadas reivindiquen su imagen social, ¿no? Como acá me marca bien nuestro oyente y para principal. Que la fuerza, y para que la sociedad también vuelva a pensar sobre este tema, ¿no? Repensar cuál es su relación con las Fuerzas Armadas. Porque no podemos estar en una situación de odio alimentado permanentemente, sobre todo por medios de comunicación y algunas políticas. Ahora, acá me marca también perfectamente no sé cómo llamarlos, no son oyentes ni televidentes, son navegantes de internet, ¿no? En este caso es mi mujer, ¿no? Que me dice claramente lo que comparto totalmente, ¿no? No es lo mismo las Fuerzas Armadas de ayer que las de hoy. Hoy son otro tipo de Fuerzas Armadas. Si uno recuerda las Fuerzas Armadas de la década del 70, hoy ya no hay ningún miembro de las Fuerzas Armadas que haya tenido nada que ver, ni que haya estado en las Fuerzas Armadas en esa época. O sea, es toda gente absolutamente nueva. Pero lamentablemente yo creo que se sigue primero tratando de reducirlas y tratando de denigrarlas permanentemente. No hay pocos actos para el desfile de los veteranos de guerra, se tardó como 30 años en hacerse, ¿no es cierto? Hay veteranos de la guerra de Malvinas que están presos. Bueno, esas cosas yo creo que es hora de repensar un poquito todo esto, porque si no conseguís que los mejores hijos de la sociedad quieran entrar. Y bueno, esta gente honesta, gente honorable, que tenga vocación militar. Y puedo decir, yo creo que sería hoy importante pensar en unidades NBQ, o sea, para unidades que puedan manejarse en caso de catástrofes nucleares, bacteriológicas y químicas en cada provincia del país, en cada ciudad importante del país, ¿cierto? Porque incluso te diría más, yo creo que esas unidades deberían entrenar también a la población civil. Argentina no tiene una disciplina social en casos de desastre. Lo que tiene es mucho voluntarismo, mucha solidaridad de mucha gente, pero también tenés gente que entorpece, ¿no es cierto? Y gente egoísta. Entonces, pero además, aunque vos tengas la voluntad de ayudar, si no estás entrenado, a veces tu ayuda puede ser un entorpecimiento o puede ser ineficaz. Yo me acuerdo una vez un incendio frente a mi casa y cayeron los bomberos. Me acuerdo que fuimos varios vecinos y fuimos al jefe de bomberos, porque fue un incendio importante, tuvieron que traer 3 unidades para poder acabar, y le dijimos, ¿de qué manera podemos ayudar? Ustedes indíquenos lo que tenemos que hacer. Y dijeron, lleven la manguera para tal lugar, había que conectar la manguera de tres camiones, 3 autobombas, más un cisterna que trajeron, bueno, fueron indicando lo que había que hacer. Y eso sería importante. Sería importante, por ejemplo, entrenar a los chicos en las escuelas. Una de las formas de mejorar incluso esta educación es que el niño empiece a entender que tiene que tener disciplina, porque en eso le va su propia supervivencia, ¿no es cierto? En caso de un derrumbe en una escuela, en caso de un incendio, en caso de vivir en una zona sísmica, ¿no es cierto? En caso de un ataque violento a la escuela, bueno, ¿qué hacer, no es cierto? Y los chicos tienen que tener una disciplina para moverse. Además estamos viviendo un mundo bastante inseguro, ¿no? Acá me dicen, Patricio, hoy con esta concepción que tienen las nuevas Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, no son las de hoy, las mismas Fuerzas Armadas, y no buscan los mismos objetivos, o no tienen la misma ideología que en la época de los 70, volviendo a ese problema que hay de vincular a las Fuerzas Armadas con esa lucha que en esa época fue contra el comunismo, ¿no? Hoy hay una discusión absolutamente distinta. Y después dice que tienen capacidad, hoy se ve cómo arman sachets de agua potable, cómo fabrican gel, cómo sacan agua de un pozo improvisado,
con un camión, con toda esa infraestructura que tienen las Fuerzas Armadas, las ponen a disposición de una catástrofe como esta. Sin duda que las Fuerzas Armadas tienen un área de trabajo, de logística. Y de trabajo en este tipo de acontecimientos. Hay una hipótesis de conflicto clara, que es un ataque bacteriológico, y esto es eso, digamos. Podría haber sido un ataque bacteriológico. En este caso sabemos que es una pandemia mundial, pero esto podría perfectamente haber sido un atentado. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, dentro de sus protocolos y de sus manuales, de atender estos problemas, y eso creo que claramente el presidente lo entiende y los está poniendo al servicio de las fuerzas de seguridad. De hecho, están apoyando en todos lados. Además, esta situación crítica, yo sostengo que el virus es una catástrofe mundial sin comparación, sin duda, pero después de esto, en los países pobres como el nuestro, va a venir una catástrofe mayor, que es la económica, ¿no? Y creo que hay que empezar a mirar esos aspectos que no van a esperar el momento de terminar esta pandemia. Estos problemas económicos van a suceder en el medio de la pandemia, mucho más gravemente, y va a haber personas que se van a sentir con derecho a acceder a bienes básicos y no pueden por alguna circunstancia. Van a tener enorme cantidad de motivos por los cuales quieran entrar al supermercado o tomar algo por la fuerza, ¿no? Y eso se tiene que controlar con protocolos, ¿no? No es algo simple. Sí. Mira, vos sabés que el año pasado me invitaron a un acto en el Regimiento Patricios, ¿no? Me invitan a mí y van algunos otros historiadores que nos encontramos ahí, y entre los ejercicios que muestran, un soldado entrenado cómo hacer una cocina en situación de campaña, ¿no? O sea, con ramas. ¿Cómo me sale arreglo para cocinar y tengo ramas? O sea, que es el fuego y todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, fíjate lo siguiente, si se lograse cambiar un poco el paradigma de revanchismo y empezásemos a poner a la Fuerza Armada junto al pueblo, lo cual hace que un pueblo también sea más fuerte, entrenar a mover grandes cantidades de gente y poder alimentarse en una situación. ¿Qué pasa si vos, por una circunstancia como esta o una inundación, tenés que mover 100.000 personas y repartirlas en distintos campos? Y ahí sería importante que cada tanto grupo de gente haya soldados entrenados con el equipamiento básico para empezar a organizar cocinas, ¿no es cierto? Cocinas a lo largo digamos, de una ruta, y organizar cuestiones sanitarias, porque toda esa gente va a necesitar algún tipo de baño mínimo. Entonces, ¿cómo organizas eso? Y yo creo que Fuerzas Armadas entrenadas, con un pueblo entrenado, salvarías miles de vidas y evitarías justamente esos motines, saqueos, la paranoia, el grado de locura, el atacarse unos a otros, porque en realidad en una situación como esta lo que necesitas es que todo el mundo colabore con todo el mundo y que deje las ideologías de lado, porque vos sabés que es un desafío. Tenés no muerto, vos tenés decenas de miles de muertos. Es un desafío para mí, no solamente a este vínculo destruido entre la sociedad, entre gran parte de la sociedad y las Fuerzas Armadas, sino también es un rol muy importante de las Fuerzas Armadas para adentro que tienen que asumir. Es un desafío para poder llevar adelante esta tarea noble que la sociedad le está imponiendo, viniendo de una situación catastrófica, ¿no? Desde el punto de vista presupuestario, de sus salarios, de la infraestructura, del presupuesto, ¿no? De los insumos mismos. Si los hospitales hoy no tienen para los médicos y enfermeros que están trabajando los insumos básicos, que muchos médicos, no es el tema de esta charla, vamos a tener otra con médicos, pero los médicos están pidiendo ayuda, ¿no? Para poder disponer
de los elementos para poder trabajar, imagínate lo que queda para las Fuerzas Armadas, donde hoy... Bueno, fíjate, hoy esa Secretaría Militar está fabricando barbijos y equipo para médicos. Sí, no, en ese sentido no me parece, está claro, a lo que voy es, las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas vienen de una situación paupérrima, vienen de una situación denigrante desde el punto de vista de la sociedad. La sociedad no los pone en el lugar que en otra oportunidad pudieron haber estado. Entonces eso también está minando el espíritu, ¿no? Que me parece lo más grave que puede pasar en un ejército, ¿no? Claro. Cuando vos tenés el espíritu derrotado, primero derrotás el espíritu, después el ejército es fácil derrotar, digamos. Y vos tenés una fuerza armada derrotada desde ese punto de vista. Yo creo que lo que nos cuesta aprender a los argentinos. En 1989, plena democracia, el presidente era el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que durante su gobierno se recuperó la bandera histórica del Regimiento Patricios, el APA de Borgoña, ¿no? Esa bandera que yo reivindico porque es una bandera histórica. Pero vos sabés que durante su presidencia se produce el atentado, ¿te acordás?, al Regimiento de la Tablada, aquí en el Partido de la Matanza. Y fue un ataque importante de agrupaciones terroristas. Sí. Y bueno, las Fuerzas Armadas estaban impedidas de actuar legalmente. Al final, creo que hubo un decreto de necesidad de urgencia del presidente para autorizar a las Fuerzas Armadas a poder actuar. Pero cuando las papas quemaron, la policía no podía contener un ataque terrorista, que estaba muy, muy armado, tenían lanzacohetes, estaban realmente equipados. En este caso vamos a un caso mucho más cercano. Hoy tenés miles y miles y miles de personas que están infringiendo una orden presidencial de quedarse en sus casas. Miles y miles. Bueno, llega un momento donde si vos detenés a una persona, le explicás que está cometiendo un delito, esa persona se molesta y tiene que intervenir la justicia. Nuestra justicia puede intervenir en miles y miles y miles de casos al mismo tiempo. O sea, estamos en camino quizá de un estado de sitio que es lamentable, ¿no?, para una democracia, pero es lo único que quizá le puede permitir al Ejecutivo poder controlar estas situaciones, porque si no, el policía que lo detiene dice, tiene que intervenir un juez, tiene que intervenir un fiscal, en cada caso. Todos los ciudadanos tienen derecho. Por ejemplo, hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras policías, no te puede hacer una multa. No te queda registrado, va a la fiscalía decide si te hace la multa o no. Entonces, los han convertido en una suerte de guardaparques nada más, pero la policía en la provincia de Buenos Aires, por ese odio ideológico de la política, todo uniformado, así sea empleado de buena fide, les ha quitado toda autoridad, ¿no es cierto? Es más, yo me acuerdo cuando fue el atentado a la Tablada, el teniente coronel Emilio Nani perdió un ojo en esa batalla. Estamos hablando de una batalla en plena democracia y con la orden de actuar por parte del presidente de la República constitucional, que era el comandante jefe. Emilio Nani también fue herido, tuvo 2 heridas por lo menos en la batalla de las Malvinas, y hoy tiene detención domiciliaria. Entonces, cuidado, que yo no sé si los militares hoy van a querer actuar. O sea, cosa que dentro de 20 años les echen cualquier San Benito, ¿no es cierto? Entonces, es medio complicado. Acá hay que blanquear un poco la situación, hay que terminar con viejos odios, hay que reivindicar a toda la sociedad y las fuerzas de seguridad, como los equipos médicos, como la iglesia, como las fuerzas armadas, tienen que tener su lugar en la sociedad. Y estamos viendo hoy que en estas circunstancias son los equipos militares, las cocinas de campaña. El ejército tiene unos camiones cocinas